Les bendiga otra vez. ¿Cómo está la iglesia de Dios? Bendecidos, ¿verdad? Gracias al Señor que nos permite estar en esta mañana temprano alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta mañana, hermanos amados, quiero compartir con ustedes este tema que es de vital importancia que nosotros hablemos. Estamos hablando siempre de una iglesia saludable, de la iglesia saludable, porque la iglesia en sí misma es saludable. Dios la creó saludable, ¿verdad? ¿O cree usted que Dios hace cosas enfermas o enfermizas? ¿Verdad que no? Entonces la iglesia por sí misma es una iglesia saludable. Pero también la iglesia se enfrenta a un enemigo que es poderoso también y que envía ataques, que acecha a la iglesia constantemente, que quiere detenerla, que quiere él impedir el avance de la iglesia, y entonces acecha al pueblo de Dios. Sin embargo, a pesar de las acechanzas, nosotros tenemos un poder sobrenatural que está sobre cada creyente a partir del momento en que él entregó su vida a Jesucristo. Y ese poder usted sabe que es el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces la iglesia, vuelvo a insistir, por naturaleza, desde su creación, desde que Dios la edificó una iglesia saludable. Pero vienen ataques, vienen enfermedades que quieren desestabilizar el crecimiento, el avance, tanto de la iglesia como tal, como en cada creyente personalmente. El diablo sabe que si detiene a un cristiano personalmente, también ese cristiano va a perjudicar a la iglesia en general, puesto que todos somos el cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa cuando usted se golpea una parte de su cuerpo? Todo el cuerpo lo resiente también. Entonces lo mismo sucede en la iglesia. Cuando un hermano está afectando, entonces afecta también toda la congregación, toda la iglesia. Pero uno también puede revisar la historia de la iglesia, hermanos amados, y se da cuenta que la iglesia, hermano, tiene un poder grande que está fundada en Cristo Jesús. Y en esta mañana quiero que nosotros hablemos el tema: la iglesia saludable tiene poder. Oiga bien como le digo, la iglesia saludable tiene poder. ¿Cree usted que la iglesia tiene poder, hermano? No estoy hablando de que la iglesia puede llegar a tener poder, o que cuando uno revisa la historia de la iglesia, uno puede decir la iglesia tuvo poder. No podemos hablar así. Lo que sí podemos afirmar es que la iglesia saludable tiene poder, tiene poder. Y entonces nos vamos a ir a la escritura. Quiero que por favor se ponga en pie y me acompañe a leer Efesios capítulo 1. Lo vamos a leer desde el versículo 1 al 23. No sé si lo han proyectado. Aquí está. Ok. Ahí lo pueden leer o lo pueden leer en su Biblia. Desde el versículo 1 dice de la siguiente manera: 1:19. Permítame. Del versículo 15 en adelante vamos a leer. Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23 vamos a leer. Dice la palabra del Señor:
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero que leamos el versículo 21 nuevamente hasta el 23. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué palabra más poderosa, hermanos amados. Puede tomar su asiento. Qué lectura más poderosa la que el apóstol Pablo está escribiendo a Éfeso. Y decía al principio, cuando uno revisa la historia de la iglesia, uno se da cuenta que nosotros, hermanos, pertenecemos a una iglesia que tiene poder, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan ustedes que el apóstol Pedro sanaba a los enfermos con la sombra de él? ¿Han leído esa parte de la escritura? Mire, hermano, a mí me asombra cada vez que yo leo la escritura. A mí me sorprende cómo nosotros tenemos un Dios tan sobrenatural que no tiene límite en nada. Y Él usa a quien Él desea usar de la manera como Él quiere hacerlo. Al apóstol Pedro, hermano, lo usaba de una manera tremenda. Nosotros que hemos leído, hermano, la palabra, nos damos cuenta cómo inició Pedro en el camino del Señor. ¿Quién era Pedro cuando lo llama? Él era un sencillo pescador que todos los días salía a rebuscarse para llevar el sustento. Muchas veces él salía del mar, hermano, llorando, afligido, preocupado, porque no había logrado agarrar ni siquiera un tan solo pez. Esa es la historia del apóstol Pedro. Pero cuando el Señor lo llama, comienza a trabajar en la vida de Pedro hasta que lo convierte en uno de sus apóstoles. Luego, hermano amado, vemos al apóstol que está sanando enfermos con su sombra. Y uno puede decir, wow, qué poder más extraordinario el que Pedro tiene. Pero la verdad es que no está el poder en la persona, sino en quien esa persona cree, en quien esa persona ha confiado. Porque Pedro fielmente era seguidor de Jesucristo. Él le dijo al Señor:
yo voy a dar la vida por ti. Yo no voy a permitir que te hagan algo a ti. Él estaba dispuesto a todo, y al Señor le encantaba escuchar eso de Pedro, aunque algunas veces tuvo que reprenderlo, tuvo que llamarle la atención, pero le gustaba. Porque en el fondo Jesús sabía cómo Pedro iba a terminar en el futuro, cómo Pedro iba a terminar. Entonces, ¿se imaginan ustedes la gente averiguando y a qué hora va a pasar el apóstol Pedro? Por eso, hermano amado, ese título de apóstol uno no se lo puede andar dando a cualquiera. Mire, hermano, que el Señor reprenda a aquella gente que le llama apóstol a aquel ingrato que sale en las redes. Porque yo lo he oído hasta los hermanos decir: el apóstol fulano, y tan famoso, y nosotros no nos damos cuenta, hermanos, que cuando le estamos llamando apóstol a un charlatán, estamos cometiendo un grave error. Usted llámele apóstol a los discípulos del Señor, llámele apóstol, si usted quiere, al pastor general, llámele apóstol, hermano amado, a alguien que está ejerciendo el ministerio y está ejerciendo el pastorado. Entonces es digno reconocer al apóstol Pedro en esta mañana. Todo mundo quería averiguar a qué horas pasaría el apóstol, porque la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La gente creía eso, pero en realidad es que el poder dependía ¿de quién? De Dios, porque Él es el que usa a las personas. Y del maestro de Galilea ni hablar de él. El maestro de Galilea también, hermano, nos da ejemplo que nosotros pertenecemos a una iglesia saludable que tiene poder, porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, ni hablar del maestro de Galilea también. Un día, ¿se recuerda usted que hizo lodo y le untó lodo en los ojos de un ciego, hermano, y de esa manera le devolvió la vista? ¿Se recuerda usted también que el Señor no solo sanaba, sino que también, hermano amado, sujetaba a los demonios? ¿Se recuerda aquel hombre, hermano, que Jesús lo liberó, que tenía una legión de demonios dentro de él? O sea, nosotros, hermanos amados, pertenecemos a una iglesia saludable que tiene poder en sí misma por su naturaleza, porque la iglesia no está fundada en un hombre. Si bien es cierto que Jesús le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo el Señor, y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Imagínense, hermano. Entonces nosotros pertenecemos o somos una iglesia que tiene poder. Ahora, muy bien, le hago una pregunta: ¿qué se hizo la iglesia que tiene poder? ¿Qué se hizo la iglesia que nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Los apóstoles continuaron la labor del maestro. Él, hermano, incluso dijo, y lo vamos a ver más adelante, él dijo que los que creen en él, mayores cosas haríamos. Imagínense qué poderosa palabra la que él nos da. Me encanta el maestro. El maestro, hermano, es un tipo que tiene poder y autoridad, como lo leímos en Efesios, y que su nombre, hermano, está sobre todo nombre en este siglo y en el venidero, dice, y allá en el cielo y en la tierra su nombre es sobre todo nombre. Él es poderoso, Él tiene autoridad. Ante Él, hermano amado, no hay quien se pueda resistir. No hay enfermedad, no hay pecado que Él no pueda perdonar en nosotros. Y me encanta porque Él dice que el que cree en Él, mayores cosas hará que las que Él hizo. No cualquiera puede decir eso, porque existe una cosa que se llama egoísmo, y si usted quiere ponerle egoísmo ministerial, yo no voy a permitir que me quite mi lugar. El maestro no está preocupado, porque él sabe que nunca nadie va a poder superarlo a él. Pero él dice: el que cree en mí, mayores cosas hará
Increíble lo que Él dice, porque nos está otorgando a nosotros y nos vuelve a decir a nosotros en esta mañana que si usted cree en Él, mayores cosas hará que las que Él hizo. Entonces, ¿qué se hizo esa iglesia? Porque yo, hermano amado, también estoy en la iglesia desde que era un niño, desde que estaba en el vientre de mi mamá, iba a los cultos de la iglesia. Y en aquel tiempo, hermano amado, recuerdo yo, después que ya había nacido, porque le estoy hablando que iba a la iglesia cuando estaba en el vientre de mi madre. Pero recuerdo yo, hermano amado, el avivamiento que se daba en la iglesia de Dios donde yo nací. Era una iglesia totalmente tradicional. Era una iglesia donde no se permitía, hermano, ni siquiera que a una hermana llegara con arito. Yo recuerdo que una vez llegué a la casa con la camisa aquí, me la había quitado y me la había puesto aquí. Ese día mi mamá me dio una gran cinchaseada, porque me dijo: eso es pecado, andar en la calle sin camisa. Me dijo: usted no es, y ahí tenía una palabra que no la recuerdo ahorita, pero usted no es de esa gente. Mi madre perteneció a esa iglesia y yo recuerdo el avivamiento que se estaba dando en esa iglesia. Esa iglesia, hermano, tenía un mover de Dios increíble. Las vigilias, hermanos amados, eran vigilias de poder. Eran vigilias donde el Espíritu Santo se dejaba sentir. Eran vigilias ocultos, hermanos, donde el Espíritu Santo se derramaba. La gente, yo pude ver, hermano, a niños en esa iglesia danzar en el Espíritu, las jovencitas moverse, hermano, por todo el templo danzando en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué se hizo? La iglesia que tiene poder, ¿dónde está? Porque no hemos dejado de creer en el Dios eterno. ¿O hay alguien aquí que ha dejado de creer en el Dios eterno? ¿Verdad que no? Entonces nosotros vemos, hermano amado, como hoy día en una sola persona tenemos que ver que llena un estadio, para hacer milagros. La gente llega allí porque cree de que ese hombre que va a llegar a ese estadio le va a provocar el milagro a él, o inclusive la gente cree que tienen confianza en él, creen que él tiene poder para sanar. Y hermanos amados, el Señor no dejó su poder en una sola persona. El Señor dejó el poder en toda la congregación. Por lo tanto, nosotros no deberíamos de estar esperanzados a que venga tal predicador a llenar el estadio para poder ir y recibir un milagro, porque aquí mismo está el poder de Dios y también puede operar milagros en medio de nuestros cultos, porque la iglesia saludable tiene poder. Imagínese usted, hermano, una congregación, y yo no digo que todo se limite a los milagros, a que los paralíticos, hermano, caminen, que los ciegos vean, etcétera, sino que también conlleva otras cosas. Sin embargo, hermanos amados, la iglesia cuando no está viviendo en el poder de Dios, cuando no está sometida a la presencia del Espíritu Santo, entonces se ausenta, hermano amado, los milagros se ausentan. Bendito sea el nombre del Señor, que en Casa de Bendición tenemos testimonio de gente que el Señor la ha sanado de enfermedades que para el hombre son totalmente incurables. Y nosotros hemos visto y hemos oído también cómo la mano de Dios, hermano amado, se ha movido en medio de la congregación, en medio de los cultos. Y entonces debemos de tener bien claro que somos una iglesia saludable que tiene poder. Quiero que me acompañe a este versículo de la Biblia. En Juan capítulo 14, 12. Ahí lo tienen en su pantalla. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Él se podía ir feliz. Él podía regresar a la gloria totalmente feliz, porque sabía que había un pueblo que iba no solo a continuar la obra de Él o las obras que Él hizo, sino que sabía que Él mismo había capacitado a la iglesia para que hiciera cosas más grandes todavía. Y pudiera mencionar muchas cosas, hermanos amados, de cosas mayores que nosotros podemos hacer. Pero una de las cosas más grandes, hermano, en las que el Padre Dios eterno está interesado es en la salvación de la raza humana. Esa es, hermano, el propósito de Dios, es que la humanidad se salve. Dice que Él no retarda sus ¿cómo dice? Él no retarda su venida, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos amados, el propósito de Dios es la salvación, y no hay cosa más grande que nosotros podamos hacer en esta tierra que llevar el evangelio a todas las naciones. ¿A quién le dijo el maestro? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Fue a la iglesia, fue a usted y a mí a quien se le delegó a ser discípulos a todas las naciones de la tierra. Qué privilegio más grande, qué obra más grande de hacer discípulos para el reino de Dios. ¿Cuántos discípulos ha hecho usted desde que ha venido al Señor? ¿Cuántos discípulos usted ha formado desde que vino al Señor? ¿Habrá alguien en el que usted, hermano, le diga: yo ya me voy a morir, pero te dejo a ti para que continúes haciendo lo que yo estaba haciendo? Por eso vuelvo a insistir, me gusta, hermano, me llena de alegría y me llena de reto también a mí, porque el maestro no tiene egoísmo en delegar, en dar autoridad, en decir a la iglesia: cosas más grandes harán ustedes que las que yo hice, siempre y cuando crean en mí. Cualquiera pudiera decir: pero Él es Dios, no tiene por qué delegar a alguien. Pero Él dice: yo me voy, pero ustedes van a continuar. Entonces, ¿cuántos discípulos ha formado usted desde que vino al evangelio? ¿Habrá alguien que vaya a seguir su labor? ¿Habrá alguien que vaya a seguir sus pasos? ¿Habrá alguien que vaya a tomar su legado y decir: yo quiero ser como usted, yo quiero ser como Él, yo quiero imitar lo que Él hizo? El apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo también. Él, hermano, tenía la moral suficiente para invitar a otros a que lo imiten, porque a quien Él imita también es poderoso. Y Él sabe, hermano amado, que tiene toda la moral para decirle a alguien: imítame, porque yo soy imitador de Cristo también. Entonces, nosotros vemos cómo, hermano, este trabajo se nos fue delegado a nosotros. La iglesia saludable tiene poder para hacer discípulos en esta tierra para el reino de Dios. Entonces, hermanos amados, la iglesia debe de hacer discípulos. La iglesia tiene que dar a conocer el nombre del Señor de todas las maneras posibles. Hermano, en los cultos en los que nosotros tenemos, debemos nosotros alabar al Señor con toda libertad y dejar que la presencia, la gloria de Dios, hermano, nos llene. Cuando la gloria de Dios nos llena, hermano, suceden milagros. La gente paralítica sale caminando. Pero hace tiempo, hermano amado, que nosotros vemos llegar
llegar a las iglesias, a los paralíticos, a los enfermos y salir tal y como entraron. En aquel tiempo no sucedía lo mismo. También recuerdo, hermano amado, al apóstol Pedro entrando a una iglesia que le llamaban La Hermosa. ¿Se recuerda usted ese pasaje tan tremendo en la que dice la Biblia que todos los días se ponía un hombre a pedir limosna? Y en esa ocasión que Pedro iba entrando, aquel hombre les pidió limosna. ¿Verdad que le dijo: regáleme una limosnita, por favor? Pedro, con mucha autoridad, dice la Biblia, que mirándole, dice que le dijo: no tengo nada para darte, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué pasó en esa ocasión? Aquel hombre, al oír aquella palabra poderosa, no tuvo más que levantarse. Y dice la Biblia que entró al templo saltando y alabando al nombre de Jehová de los ejércitos. Esa es la iglesia a la que nosotros pertenecemos. Esa es la iglesia a la que nosotros hemos venido, hermanos amados. ¿Se imagina usted decirle a alguien: ay, hermano, usted me debería dar limosna a mí, pero usted es hijo de Dios? Pero usted tiene un poder. Dentro de usted opera el Espíritu Santo. Dentro de usted opera el poder maravilloso del Espíritu de Dios. Imagínese usted esa escena tan preciosa. Aquel hombre dice que se les quedó viendo, esperando recibir algo de ellos. No andaba Pedro a lo mejor dinero, o sencillamente Pedro, porque era un hombre usado por el Espíritu Santo, él pudo visualizar que aquel hombre, más que necesitar una limosna, él necesitaba a Jesucristo en su corazón. Más que una moneda que podía regalarle a lo mejor el apóstol, pero él visualizó que él necesitaba algo más que eso. Y eso es lo que hace la iglesia. Hermano amado, ahora nosotros nos vemos como gente común. Nosotros nos vemos como gente corriente. Nos vemos como todos los que van en el bus con nosotros. Nos vemos como todos los que están en el aula de la universidad. Nos vemos igual que ellos, cuando nosotros sabemos que no somos iguales a ellos. Que en nosotros, hermano amado, está el Espíritu Santo, y que por lo tanto somos diferentes a ellos. No nos vamos a sentir superiores, no nos vamos a sentir más que ellos, pero sí vamos a saber, hermanos, que en cualquier cosa que acontezca, ahí está un hijo de Dios que le cree al poder de Él, y que cuando hay alguien que le crea al Señor, allí sucederán cosas grandes. Sea lo que acontezca, hermano amado, puede ser que usted esté en medio de un caos, pero usted caminará confiado en el Señor, porque usted no se ve como todos. Todo mundo ahora cree en cualquier cosa. Todo mundo ahora es seguidor de cualquier persona. Todo mundo ahora, hermano, se deja llevar por lo que más le conviene. Y muchas veces la iglesia queremos vivir de la misma manera. Hermanos amados, si usted pone a un hombre no cristiano y pone a un hombre cristiano, y se le pide a usted que busque la diferencia para ver cuál de los dos es cristiano, yo le aseguro que usted no va a saber distinguir quién de los dos es cristiano, porque nos parecemos tanto al mundo, porque nos parecemos tanto a la gente común, y no nos hemos dado cuenta que nosotros somos ciudadanos de la patria celestial, y que por lo tanto eso nos convierte a nosotros en gente especial. El apóstol Pedro decía él mismo que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero nosotros caminamos en este mundo igual que como camina el mundo. Queremos parecernos a ellos, queremos imitarles a ellos, cuando deberían de ser ellos quienes nos imiten a nosotros, cuando deberían de ser ellos quienes imiten nuestra fe, cuando deberían de ser ellos quienes deberían de seguirnos, porque usted va siguiendo a alguien más importante. Y que, hermano, ¿qué más importante que seguir a Jesús de Nazaret?
al Maestro que nos devolvió la vida, el que escribió con su mano nuestro nombre en el libro de la vida. Qué maravilloso es Dios. Entonces, la iglesia camina bien solo con el poder de Dios. La iglesia camina bien solo con el poder de Dios. La iglesia camina bien solo con el poder de Dios. Y quiero que me acompañe a la lectura. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Lo tienen? Ahí está. Es 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Leámoslo por favor. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración. Oiga bien, aquí es donde viene. La iglesia camina bien solo con el poder de Dios, sino con demostración de ¿qué? Del Espíritu y de poder. El apóstol Pablo, usted sabe quién era. Era un hombre letrado, era un hombre estudiado, era un hombre que conocía muy bien su profesión. Era un hombre que pudiera haber hecho el uso de sus habilidades, de su conocimiento. Mas sin embargo él dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque antes que mi conocimiento prevalece el poder de Dios. Antes que lo que yo sé, yo debo de poner mis coronas delante del Dios Todopoderoso. Hay algunos que con una carrera que tienen, ellos quieren entrar a la iglesia con pecho erguido, porque cree que se le debe respeto. Y claro que sí, se le debe respeto como una persona que es, y debe de seguir superándose. Pero usted tiene que saber que delante de la presencia de Dios, sus coronas debe de ponerla ante los pies de Cristo y decirle: Señor, que no sea mi sabiduría, sino que sea tu poder sobrenatural operando en mi vida. Yo pongo todo mi conocimiento a tus pies. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y no solamente una persona que tiene título, sino aquel que sabe un oficio y que se ha profesionalizado tanto en ese oficio que él cree que todos los demás deben de respetarlo. Claro que sí, ya dije que no estoy en contra de eso, pero primero está el poder de Jesucristo. El apóstol Pablo efectivamente podía él hablar con palabras persuasivas, él podía hacer uso de su sabiduría, pero él lo está aclarando: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermano amado, en la iglesia lo único que debe de prevalecer es el poder de Jesucristo. Solo con el poder de Dios la iglesia camina bien. Cuando la iglesia, hermano amado, deja el poder de Dios a un lado y entonces sus coronas las exalta, esa iglesia camina, hermano, tambaleando. Esa iglesia por momentos baja y por momentos sube, pero la iglesia que camina bajo el poder del Espíritu Santo siempre va a caminar recto
recto, siempre va a caminar derecho, siempre va a ser una iglesia, hermano, que tiene poder. Los paralíticos vendrán, hermano amado, y se irán caminando y contando, hermano, que fue el poder de Dios que se mueve en la iglesia quien lo hizo caminar nuevamente. En este tiempo, hermano, donde nos amenazan con una cepa, con la otra y con la otra y con la otra. Alguien dijo ahí en Facebook: a nosotros nos tienen ya hasta aquí de tanto que quiere que sepamos. Y dice él: yo, ante tanta cepa que ustedes se inventan, quiero que sepan que el nombre de Jehová está sobre todo nombre, aquí en la tierra y allá en el cielo también. Aleluya. Me gustó leer eso. No recuerdo a quién se lo vi, pero parece que fue a un pastor de la Iglesia de Dios. Me encantó, guardé la captura porque me gustó que él dijera: yo quiero que sepan que el nombre de Jesús está sobre todo. Entonces, el poder de Dios es mejor que las habilidades meramente humanas. Usted debe de poner todo su conocimiento, tanto material como espiritual, a la orden del Señor Jesucristo. Aquí a nadie le estamos diciendo que Dios quiere a gente ignorante. No, la gente, hermano, debe de saber, o usted debe de saber, que usted debe de prepararse, Si ya está en la universidad, termínela. Y cuando la termine, no diga: ay, al fin me libré, ya voy a descansar. No, hombre, hermano, mire, inmediatamente que le entreguen su título y se gradúa, hermano amado, inmediatamente al día siguiente vaya, se inscríbase en una maestría, hombre. Saque un doctorado, supérese, dele con todo, vuele hasta donde el Señor le permita llegar. Pero la humildad radica en saber de que el poder de Dios está primero sobre usted, y que eso lo hace un verdadero hijo de Dios. Usted llega a su universidad y no llega diciendo: aquí vengo por un doctorado. Usted llega sabiendo que es un hijo de Dios, y que, repito, donde está un hijo de Dios, allí, pase lo que pase, el poder de Dios se va a mover a través de usted. ¿Se imaginan ustedes esperando la salida de Héctor y el montón de enfermos ahí en la calle a la salida tocándole la puerta? Espérate que me estoy bañando, dice Héctor. Y los enfermos haciendo fila. Claro que sí, hermano, porque somos hijos de Dios. Debemos, hermano, creernos que somos lo que somos en el Señor. Nosotros no podemos caminar en este mundo así altaneramente, pero tampoco podemos caminar como que si fuéramos pordioseros, como que si fuéramos, hermanos, que nosotros tenemos que andar mendigando al gobierno, a un político o a un hombre que está ahí para ayudarnos. Nosotros, hermanos amados, debemos de saber que mientras el poder de Dios se mueva en nosotros, todo va a caminar bien y que nos va a usar para su gloria. Entonces, no tenga miedo. Cuando usted vaya en el bus, hermano, siéntase un hijo de Dios. Cuando usted vaya en su camioneta, en su carrito, usted siéntase hijo de Dios. Pero más que sentirse, vivamos como hijo de Dios, porque no solamente se trata de sentir, sino que se trata, hermano amado, de experimentar, de vivir, de saborear, de disfrutar el poder de Dios en nosotros. Entonces, la iglesia camina bien solo con el poder de Dios. Y quiero que, para culminar, se vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 15. Y le voy a pedir que por favor se ponga de pie. Es la lectura que dimos al inicio. La historia nos dice que nosotros somos una iglesia que tiene poder.
Continúa el libro de los Hechos afirmando que nosotros somos una iglesia que tiene poder. No hay un tan solo libro en la Biblia en que nos afirme lo contrario. Por el contrario, nos da fe de que nosotros somos una iglesia que tiene poder, y que aquí alabamos al Dios que se alabó en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una de las cosas por las cuales Dios usó tanto a la iglesia primitiva es porque ellos, dice la palabra, eran de un solo sentir. ¿Escuchó eso? Eran de un solo sentir. Nadie andaba diciendo: esta es mi visión, esta es la mía y la tuya como es, y que no sé qué, y que yo tengo más células, y que yo aquí, que yo allá. Nadie andaba con eso. Y eso permitió un ambiente, hermano, una atmósfera sobrenatural en la iglesia. Dice que ellos estaban unánimes, juntos, y que eran de un solo sentir. Y este ambiente provocó que ellos hicieran cosas asombrosas. No podía caber la mentira. ¿Se recuerda usted qué pasó con aquellos dos personajes que trataron de engañar con una venta que habían hecho? Y es que cuando el poder de Dios está sobre la iglesia, hermano, no hay nada que se oculte, no hay nada que quede ahí tapadito, porque el mismo poder de Dios lo revela, el mismo poder de Dios lo saca a luz. Ellos hicieron cosas asombrosas. Y quiero que leamos la última vez este párrafo de la escritura. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, me encanta esta parte, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Estás vacío, hermano, el Espíritu Santo está aquí para llenarte. Si estás triste, el Espíritu Santo está aquí para alegrar tu vida. Amigo que nos ves en Facebook, hermano que nos ves por medio de las redes, el Espíritu Santo también está aquí para llenarte a ti, para levantarte, para restaurarte, para darte vida eterna. Solo debes de creer en Él, solo debes de creer en Él. Qué poderosa palabra, hermano, la que el apóstol Pablo nos deja en esta escritura, y nos hace ver el poder sobrenatural que la iglesia tiene por naturaleza. Hermanos amados, es tiempo de que busquemos el rostro del Señor como debemos de buscarlo, así como lo buscamos
buscaba. La iglesia primitiva, con un solo pensar, estaban unánime, estaban juntos y eran de un mismo sentir. Allí no había división, allí no había, hermano, cosa que prevaleciera. Lo único que prevalecía era el mover de Dios. La iglesia necesita volver a las sendas antiguas. La iglesia necesita regresar a ese poder sobrenatural que por sí, por naturaleza, la iglesia tiene. Ya no podemos seguir más tiempo, hermano, esperando que venga un predicador famoso, porque nos hemos dado cuenta que Cristo Jesús está en nuestras vidas y que si Él está, entonces Él nos ha otorgado autoridad, Él nos ha otorgado poder, hermano amado, para hacer también lo que Él hizo y para hacer cosas mayores. Aleluya. Aleluya. Voy a pedir a Alejandra que me ayude con ese canto. Está cayendo su gloria sobre mí. Aleluya. Hermanos, deje que la gloria de Dios caiga sobre su vida. Si usted tiene tiempo que no ha experimentado la gloria del Señor, esta mañana no se salga sin que la gloria de Dios, hermano, lo envuelva, lo abrace. No salga de este templo, hermano amado, sin que la gloria de Dios se mueva en su vida. No espere que se mueva en la vida del que tiene a su lado para creer. Usted alabe, usted toque la gloria de Dios y diga: la gloria de Dios está cayendo sobre mí. Aleluya. Está cayendo aquí. Oh sí, Señor, gracias, Cristo. Es Tan fuerte sobre mí. Adore al Señor esta mañana. Adore al Señor esta mañana. Y su Gloria tocaré. Adore al Señor esta mañana. algo está cayendo aquí. Adore al Señor esta mañana. Está fuerte El poder de sobre Dios. mis manos. El poder de Dios es maravilloso. Y su Su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y está cayendo Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. gloria está. ¿Qué le parece si levanta las manos esta mañana? Y dígale al Señor primeramente: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. Ahora dele gracias por haberle dotado de poder. Ese poder sobrenatural, ese poder que transforma,
ese poder que sustenta, ese poder que alimenta, ese poder que da fuerzas, ese poder que sana, ese poder que levanta, ese poder que restaura al caído, ese poder que sana. Dele gracias al Señor. Si usted trae una necesidad, esta mañana póngala delante del Señor, porque Él tiene poder para vencer cualquier dificultad. Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para restaurar, para ayudar en cualquiera que sea la necesidad, la dificultad. Señor Jesús, delante de ti están nuestras necesidades, Señor. Delante de ti están nuestros problemas, Jesús. Delante de ti está, Señor, nuestra preocupación. Delante de ti, Señor, están esas angustias. Delante de ti está ese desánimo. Delante de ti está esa enfermedad. Delante de ti, Señor, está mi familia. Delante de ti, Señor, está mi petición. Si estamos aquí, Señor, es porque te creemos a ti. Si estamos aquí, Señor, es porque te creemos a ti. Y tú obrarás a nuestro favor. Si estamos aquí es porque sabemos que eres un Dios poderoso, que eres un Dios que nos ayuda, que eres un Dios que nos saca adelante. Si estamos aquí, Señor, es porque hemos creído, hemos confiado en ti. Padre del cielo, Padre de gloria, gracias le damos, Jesús. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Rey. Rey del cielo, Rey de gloria, gracias. Gracias, Cristo Jesús, gracias. Démosle un fuerte aplauso a ese Dios maravilloso que siempre está con nosotros. Quiero aprovechar esta oportunidad.